Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Qué Palo es Noticia. Hoy miércoles 21 de octubre del 2020. La redacción está encendida. La redacción de Bonita Radio, el estudio, todo está encendido porque desde esta mañana estamos recibiendo información, depurando la lista del Senado y realmente que cada vez tenemos más. Y lo último que vamos a discutir después que hablemos con la amiga Brenda Reyes Tomasini en nuestra sección de hoy, Estrategia y Comunicación, es que acusaron al socio administrador de BDO, la firma de gerencia y contabilidad que contrató el gobierno de Puerto Rico, y uno de sus socios está acusado desde el 2019 por precisamente corrupción en aquel indictment, aquella acusación de un gran jurado que involucra también a Julia Kelleher, a Angie Ávila y a Velázquez Piñol, además de dos otras contratistas del Departamento de Educación. Es interesante lo que pasó hoy porque fue bastante secreto. Hasta hace unos minutos, el magistrado del tribunal, uno de los magistrados del Tribunal Federal no había desellado esa acusación. Pero a eso vamos más tarde. Vamos primero a hablar de comunicación, de estrategia, de campaña política a 13 días de las elecciones generales. Está todo el mundo por ahí. Las palabras mágicas: compartan, compartan, compartan. Este programa promete. Vaya a bonitaradio.net si puede y puede donar en el área de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y envíos de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Brenda Reyes Tomasini, el día está como no hay agua ni para chocolate. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes. Arde. A 13 días de las elecciones continúan las acusaciones de corrupción. Bueno, y esta va a ser interesante, ya eso vamos más tarde, porque en lo que estoy hablando contigo estoy recibiendo información y todavía no lo tengo muy claro, pero aunque la acusación principal creo que está clara y no tiene nada que ver hasta el momento con el asunto viejo que tiene a su socio Fernando Scherer acusado en el indictment con Julia Kelleher. Así que a eso vamos ya mismo. Brenda, yo creo que hay una cosa importante que surge precisamente de el descubrimiento que se hace ayer con relación a los empleados y los salarios en el Senado de Puerto Rico. Desde el punto de vista de comunicación, no hay manera, por lo menos hasta hoy, en que el Senado o la administración de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, puedan explicar el nivel de diferencias en esos salarios, sobre todo en aquellos que son políticos derrotados, personas que hoy son candidatos, sobre todo a las alcaldías en los diferentes municipios, y que trabajan allí por unas cantidades que mucha gente no se las gana. Hablamos del área de comunicación. Igual, 8 empleados en el Senado en el área de comunicación, pero un contrato que por lo menos le puede suponer hasta $140,000 a una contratista. Tu primera impresión o posición con relación a ese tema y la imagen pública. Pues mira, ciertamente no ha habido una expresión formal de parte del gobierno para explicar esto. Sí se hizo una pequeña campaña de lodo en contra de la licenciada Eva Prados, indicando que ella pues tenía unos contratos y dan la totalidad de estos contratos cuando realmente pues es por varios años, ¿no? Y la licenciada Eva Prados pues muy bien lo explicó ante los medios de comunicación, pero no ha habido una explicación plausible de parte del gobierno para este derroche de dinero tan extravagante que tenemos en el Senado de Puerto Rico. Y fíjate que siempre se adujo a la necesidad de proteger
la intimidad de estas personas, cuando sabemos, por ejemplo, que en el gobierno federal esto no es así. Tú puedes entrar a cualquier database del gobierno federal y tú vas a saber lo que se gana cada empleado. Y tú sabes, hay unas escalas salariales por la oficina de personal del gobierno federal propia. Así que ese es uno. Dos, en relación a los comunicadores, yo conté como 8 comunicadores en la lista, con unos salarios exorbitantes. A mí me parece bien impresionante que haga falta tanta gente para comunicar. Porque mira, si cogemos una oficina de comunicaciones de una empresa X, de una multinacional grande en Puerto Rico, tú tienes un equipo máximo de 2, 3 personas. Hay sí servicios que se subcontratan y sabemos que en el Senado de Puerto Rico por lo menos la fotografía se subcontrata. Así que, ¿para qué tenemos 8 oficiales de prensa haciendo lo mismo? Estamos hablando de que con $200,000 tal vez podemos hacer el trabajo y tenemos un gasto que llega al $750,000. O sea, y ahí es donde tú tienes que hacer la matemática. Es bien sencilla. No hacen falta tantos relacionistas públicos. O sea, yo soy relacionista y yo trabajo en una oficina X y yo mando todo Puerto Rico, yo sola. Claro. O sea, yo no entiendo, sí recibo apoyo, yo recibo un apoyo, pero el día a día lo puede manejar un accionista público. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está yendo ese proyecto de comunicación? Porque nosotros no hemos visto estrategia, o sea, se citan conferencias de prensa para cosas que son innecesarias, o sea, y yo creo que entonces es hora de preguntarse si ellos están llevando a cabo esa función de comunicar. Es bien sencillo, es una pregunta sencilla. Y esa es la que no contestan. Pero quiero añadir algo. Son 8 personas en comunicaciones y prensa. Son otras 9 personas en asuntos públicos. Entre ellas, la ex esposa de Jorge Santini, Irma Garriga. O sea, hay por lo menos 17 personas empleadas, sin contar los contratos, que llegan a satisfacer supuestamente la estrategia de comunicación del Senado de Puerto Rico. Entonces, de ahí yo creo que es importante establecer que la campaña política está a 13 días y ahora es que estamos viendo la imagen que cada uno de esos partidos, candidatos, candidatas, quiere proponer a las audiencias, a las personas, a los públicos que van a ir a votar. A mí me parece que todavía sigue siendo súper lenta. Obviamente hay un efecto de recaudación de fondos de la pandemia. Yo creo que ya los recaudadores de fondos tienen más problemas para llegar ese tipo de pedido a los que, o por un lado, los inversionistas políticos, o por otro lado, las personas que bona fide quieren que su candidato o su candidata gane. ¿Dónde has visto la mayor posibilidad de esa pauta? ¿En qué candidatos, por ejemplo, la estás viendo? Por ejemplo, televisión. En televisión ahora mismo se está llevando a cabo la campaña tradicional, la que siempre se llevaba, yo te diría que mes y medio antes de las elecciones, pues le estamos viendo arreciar en estas últimas 2 semanas la famosa campaña de lodo del separatista de Isabela y obviamente pues el desastre del gobierno de Wanda y el desastre completo de la administración que ha estado estos 4 años. O sea, que estamos viendo la campaña tradicional concentrada en 2 semanas. Ahora, para la alcaldía de San Juan vemos una campaña muy sólida de Miguel Romero, que hace mucho tiempo, debo recalcar, en los medios de comunicación. Miguel Romero ha hecho una campaña en medios bastante completa, bastante compleja también. Él ha estado en varios medios, televisión, prensa escrita, radio. No he visto una presencia muy grande en redes sociales, así que pues el licenciado Miguel Romero se ha mantenido haciendo esa campaña. Sí, bueno, buscó el endoso de la madre del difunto Héctor Ferrer, ¿verdad? Y eso lo vimos en la campaña. Han arreciado los ataques, pero me sorprende y me da mucha gracia que ahora mismo se está hablando de lo que pasó ayer por el pleito de la licenciada Prado
y vemos a un Tomás Rivera Chats argumentando que ellos han sido un gobierno transparente. Bueno, yo no sé, pero la opacidad ha sido lo imperativo en los últimos 2 días, donde hemos visto contratos por doquier. Así que esa campaña, yo entiendo que en las próximas 2 semanas debe ponerse peor. Estamos en 13, el número mágico. Ya para este fin de semana debemos ver esa campaña arreciar. Hay encuestas, hay sondeos, porque yo no los llamaría encuestas porque yo no veo una metodología y yo para llamarlo encuesta pues tengo que ver una metodología. Claro. Ahora, el sondeo de un radio comercial hoy impone a Charlie Delgado Altieri y las huestes rojas están celebrando. Hay una campaña horrible entre el bando verde y el movimiento Victoria Ciudadana. Esta mañana vi varios posts en las redes sociales sobre por qué darle el voto a Juan Dalmau si se lo puedes dar a Alexandra Lúgaro, por unos jóvenes. Yo realmente creo que son troles, voy a ser honesta. Sí. Con la experiencia que tengo, pues el troleo. Ahora, no veo el troleo del bando azul que había antes, lo estoy viendo ese tipo de troleo más en el bando de Victoria Ciudadana para atacar al candidato Dalmau y a los candidatos populares. Y eso es bien significativo. Eso es significativo, como tú dices, y llama la atención porque el planteamiento inicial de Victoria Ciudadana, tú me corriges, es no somos iguales. Entonces, si no son iguales, esos troles se podrían estar pareciendo demasiado a los troles del PNP, que son precisamente los troles que ellos atacaban por estar estructurados desde COI, la agencia de publicidad. Así que hay que ver qué pasa ahí. Si es un efecto generacional del movimiento que propone un grupo de ese movimiento Victoria Ciudadana que funcionan igual por razón de en la edad que están. Que eso, ojo, hay que mirarlo dentro de la estrategia. Sí, bueno, pero Victoria Ciudadana tiene 2 grupos muy interesantes. Uno son personas mayores. Hay una élite intelectual, y que me caigan chinches si lo digo, pero en Puerto Rico hay una élite intelectual que no encontró un lado en el rojo, no encontró un lado en el azul, no les gustó el verde, y entonces encontraron su lugar en Victoria Ciudadana, y creo que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, porque claro, yo conocemos algunas personas que son personas muy cultas, muy educadas, pertenecen a las élites académicas del país. Y estas personas se han ido con el bando de Victoria Ciudadana, y la forma en la que defienden los postulados de Victoria Ciudadana es sorprendente. O sea, y atacan sin piedad de una forma increíble. Ahora, eso es ese grupo. Tenemos un grupo joven de Victoria Ciudadana que no sé si es porque su figura principal, que es la licenciada Lúgaro, es un tanto retante, desafiante a la autoridad. Ella pues ha retado al establishment, ¿no?, político. Entonces yo creo que quizás ellos se sientan envalentonados e imitan, es un fenómeno de imitación de la candidata, donde ellos pues están... sí, un poco. Ahora, sorpresivamente este fin de semana vi mucho ataque de esas élites intelectuales hacia periodistas y hacia ciudadanos. Y no estoy diciendo que el periodista o la periodista que ellos estén atacando haya hecho un planteamiento, pero es el hecho de atacar sin piedad, solo por diferir de lo que la licenciada Lúgaro vivió tras el ataque de la muñeca. O gente defendiendo a la muñeca y al titiritero, es gente indicando que había una situación con el asunto de poner una foto de un menor en redes sociales que requiere un poco, ¿verdad?, de quizás ponderación de parte del padre. ¿Lo debo poner? ¿No lo debo poner? Yo lo veo como una familia feliz que está compartiendo un pasadía, que la estaba pasando chévere, y las personas con mala mentalidad pues vienen y lo utilizan. Pero ese argumento fue utilizado en contra de individuos y periodistas que comentaron esto, y fue por la misma gente de Victoria Ciudadana. Me sorprendió ver el nivel bajo de ripostar y de bloquear y de enfrentar
O sea, y son personas que presiden organismos, organizaciones, que se supone que, mira, hay un poco de más mesura, porque ahora digo yo, tú eres el individuo, tú no representas a la organización o al gremio. Entonces se puede confundir que el gremio asuma la postura que asume la persona sumamente hostil. Vamos, te lo voy a poniéndolo bonito. Sí, yo creo que ahí es donde está Victoria. Yo he visto, dice Ricardo Vargas, ese mismo fenómeno se dio desde seguidores del PIB hacia Ana Teresa Toro. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Yo creo que aquí hay hace mucho tiempo una discusión que no se da, incluidos con algunos colegas periodistas, que hablan, por ejemplo, con relación al protagonismo de algunas figuras y no se dan cuenta que están asumiendo ellos y ellas mismas el protagonismo y la utilización de las redes sociales desde un punto de vista bien protagónico, como si no supiéramos que realmente el protagonista o la protagonista de nuestros esfuerzos periodísticos son los contenidos. No debemos ser nosotros. Eso obviamente se va al asunto político partidista de otra manera. Yo creo que eso es una discusión mucho más amplia. Estaría de acuerdo contigo en que unos asumen unas defensas y unas críticas hostiles. Pero yo tengo que decir peor, hay muchos de esos candidatos y candidatas que están haciendo lo propio. Yo vi el otro día una discusión entre 5 contenidos en Twitter, entre Leo Aldrich y Manuel Natal, que me quedé atónita de la manera en que el segundo le contestó al primero. Realmente me quedé sin palabras, porque yo entiendo que la nueva manera de comunicar y de buscar adeptos pueden ser a través de las redes sociales, que tienen un lenguaje y una manera de comunicarse distinta. Pero caramba, la persona de Estado no tiene que ganar ni que perder para hacerlo. Y yo creo que de esa manera debería utilizar las nuevas plataformas sociales. No sé qué tú piensas sobre el asunto. Mira, yo creo que la gente pierde un poco la cordura en las redes sociales. Mira, algo tan sencillo como personas que ni siquiera están involucradas. Yo anoche escribí algo sobre la serie de Menudo y yo quisiera que tuvieras, la gente ataca la postura de uno. Entonces, yo no me imagino una persona en un puesto público y una persona que está corriendo para un puesto público. O sea, mantener la cordura y la elegancia y tratar de que el argumento no se convierta en algo personal es muy, muy sacrificado para la persona que no tiene control. Muchas veces también vemos el protagonismo, Carmen Enid, de no solamente estas figuras públicas, los mismos periodistas. Claro. Y a la hora de responder está el ego primero, antes del argumento. Y entonces el mensaje que tú llevar no es el protagonista, es la guerra del ego. Entonces el mensaje, como reitero siempre, es el protagonista. El protagonista no es el periodista, ni el medio de comunicación, ni la herramienta que tú estás utilizando, la red social. El protagonista es el mensaje. Claro. Y si el mensaje es claro y está bien sustentado y tiene los argumentos plausibles, digamos, desmenuzados, pues mira, el argumento se sostiene. No hay por qué entrar en esta conducta de atacarnos. Y, como siempre digo, estos se pueden convertir esqueletos en el closet. Tú no sabes cuántas veces un screenshot de hace 4, 5, 6 años atrás, una toma de captura en la pantalla de un celular, y le sacan a las personas los argumentos. Así que yo creo que por esa misma razón tiene que haber mucha cordura a la hora de escribir y de contestar.
Y yo creo, por ejemplo, una forma muy elegante, Ana Teresa Toro escuchó los argumentos que María de Lourdes Santiago le presentó y creo que fue muy elegante ella Claro. en la forma en la que lo respondió. Así que ahora sí sé de lo que me estás hablando en términos de Aldrich y Natal, lo vi, leí ese tracto de mensaje y me pareció muy desacertado, muy desafortunado. Terrible, terrible. Yo honestamente, yo creo que tiene que haber tiene que haber una reflexión, y yo sé que va a ser después de las elecciones. Tiene que haber una reflexión de cómo lo hicimos, de cómo nos acercamos. En un país como este, que hay medios de comunicación tradicionales, pero hay muchos alternativos, que ese mismo grupo nuevo, ese mismo grupo emergente, está tratando de utilizar la forma. No quiere decir que porque las plataformas cambiaron a esto, tenga que utilizarse la hostilidad y sobre todo el no pensar. Lo que tú y yo podamos decir aquí, si no lo pensamos, podemos tener, podemos hacernos mucho daño en términos de nuestra credibilidad, en términos de la posición que asumimos pública, porque finalmente lo hacemos. Imagínate un político que todo ahora se está grabando, que todo ahora se filma. Así que a mí me parece que esa lectura, esa reflexión profunda, va a tenerse que hacer, porque si algo ha padecido, si de algo ha padecido esta campaña con diferentes, no les voy a llamar estrategas, diferentes figuras de estas candidaturas, es precisamente eso. Y si le sacamos ese panfleto de contestaciones hostiles iguales que las del troll, no va a haber mucha diferencia. Así que yo pensaría que ese análisis hay que hacerle. Por último, quisiera, me parece que uno de los grandes ausentes, y quisiera que tú me dieras tu opinión sobre este asunto, en medio de una pandemia ha sido el secretario de Salud, precisamente por tener COVID. Sí, mira, me parece que es bien lamentable que nuestro secretario de Salud haya enfermado con COVID, pero él mismo pues admitió que había estado de viaje, pues, estas personas han estado en contacto con muchas otras personas. Creo que el gobierno, lo poco que le quedan 2 semanas a este gobierno, porque sabemos que después de eso todo el mundo recoge maletas y se va. Yo creo que le quita credibilidad, le quita mucha credibilidad y que ni siquiera puedan responder preguntas básicas sobre la salud del secretario. Eso quita un poco de credibilidad. Quiero retomar el tema que tenías antes brevemente sobre las campañas, porque esto me parece excelente para cerrar aquí. Y es que toda campaña política, todo ciclo eleccionario debe ir acompañado, toda campaña política y toda campaña de relaciones públicas debe ir acompañada de un proceso de auditoría en la comunicación, ¿verdad? Y ese proceso de auditoría en la comunicación no solamente es tú agarrar y hacer el análisis de los clippings y qué cantidad de veces se mencionó al candidato y qué cantidad se habló bien y qué cantidad se habló mal, sino que si este candidato tiene algún tipo de aspiración a un próximo ciclo electoral en cualquier puesto, este candidato debe llevar a cabo la auditoría de comunicación. Todo candidato debe hacer esa auditoría de comunicación si está trabajando de la mano de un relacionista, porque eso es lo que lo va a llevar a ver dónde tuvo esos desaciertos, cómo puede mejorar para el próximo ciclo eleccionario y sobre todo cómo puede mantener credibilidad. Exacto. ¿Dónde fue que pudo arraigarse la credibilidad de ese candidato? Porque hay candidatos que han mantenido la credibilidad en toda la campaña. Claro. ¿Qué fueron las estrategias de la oposición? ¿Qué fue la detracción? ¿Qué le sirvió? ¿Qué no le ayudó? Y entonces pues tenemos ahora mismo 2 semanas, tenemos 2 semanas. 2 semanas. Sí, 2 semanas, 13 días, 10 días, con este fin de semana ya estamos a ley de nada. Sí. Así que sí es lamentable que tengamos un secretario de salud ausente en medio de una pandemia, en medio de una grave situación que estamos viviendo como país, pues más grave es que
que nuestros candidatos no se tomen el tiempo eventualmente de ver por qué fallaron. Claro, yo creo ¿verdad? que Y esto es un consejo. claro, es fundamental. Bueno, Brenda, agradezco mucho tu participación como siempre. Estrategia de comunicación todos los miércoles, recuerden a las 5 de la tarde. Nos vemos el miércoles, pero creo que nos vamos a ver antes porque el domingo es el debate de los comisionados residentes y ese sí merece un súper análisis. Así que quizás el lunes deberíamos hacer algo especial para hacer análisis porque si hay algo Pues ustedes, que va a estar importante va a ser eso, que supuestamente la encuesta le da hasta un 3% de en margen de ganancia a Jennifer González, pero eso con un 6% de indeciso. Así es que eso está interesante. Nos vemos, hablamos pronto. Gracias por estar por ahí. nos vemos. Bueno, fue Brenda Reyes Tomasini, como siempre. Todos los miércoles a las 5 de la tarde tratamos de traer una voz de una experta en el área de comunicación que nos pueda poner al día de cómo lo ves, de cómo lo ve, de cómo lo vemos y comparar notas. Este asunto de las campañas va a traer mucho de qué hablar después del 3 de noviembre. Yo creo que todo lo que ustedes han comentado, Rosa Banch, saludo, que está por ahí, el oeste borincano está por ahí. Ustedes han comentado precisamente esa hostilidad que se da en las redes sociales. Yo lo he visto brutalmente en esta campaña, incluso de candidatos. Y si es terrible que un periodista lo haga, y yo lo censuro igual, y no voy a decir censura, vamos a decir que me parece una mala gestión a la hora de establecer su punto en una comunicación, análisis, etcétera. Más terrible es el candidato que tiene que ir a buscar el voto o pide el voto de alguien. Porque eso también es conducta. Eso también es carácter. Eso habla de su madurez, de su temple. Y yo insisto, para ser persona de Estado, uno no tiene que ganar. Tiene que demostrarle a sus audiencias que usted lo es, que usted puede llegar a una posición electa, sea la que sea. Esa persona es o debería ser una persona de Estado, porque no todo el mundo tiene el temple para llegar a una posición política de esa envergadura. Tiene que demostrar que tiene la capacidad para representar la diversidad de su país. Y me parece que eso sí es bien importante analizarlo y desde el punto de vista de las estrategias de comunicación, esas auditorías son fundamentales. Valentín Yari dice, buenas tardes, hermanos. Ay, Dios mío, Yari Valentín siempre me coge. Iré, ¿quién dice? Y Abuela Colón, iré a lavar los autos del Senado. Terrible eres, Abuela. Estamos en la recta final de las elecciones, dice Ivonne de Los Ángeles. Los políticos mienten para conseguir tu voto. El problema no son los políticos mentirosos, sino eres tú si sigues votando por los mismos. Antes de votar, piensa en esto. ¿Cuánto vale tu voto? El poder en manos del pueblo, tu voto es el poder. Úsalo. Gracias, Ivonne, por tu reflexión y comentario. Las redes están cundidas de gente insana con el cuchillo en la boca, buscando camorra y confrontación. Yo también mido un asunto de las redes como aquellos donde se tira la piedra y se esconde la mano. Por lo menos a nivel presencial, así era que lo veíamos antes. Porque es bien fácil sentarte y escribir, como está diciendo Cintia Rosario, y zumbarlo por ahí, pero finalmente eso habla de ti, eso habla de usted. Entonces a mucha gente no le importará, mucha gente, que incluidos los troles, pero obviamente un candidato o una candidata debería saber que eso es importante para continuar su carrera. Y finalmente, vamos a los demás temas y vamos al tema que nos incumbe desde esta mañana, porque quiero que sepan que no había terminado el programa de las 11 de la mañana cuando sale la información y me envían un mensaje de que Gabriel Federico Hernández Colón, tiene más nombre que el carajo, fue acusado, arrestado. Esta mañana sabíamos que había sido arrestado. Más tarde
hace por lo menos 20 minutos, nos llega una información de que en efecto Gaby, como se le conoce a Hernández, socio administrador de BDO, como les digo, la corporación de proyectos de gerencia que estaba reorganizando el gobierno de Puerto Rico bajo la administración Wanda Vázquez Garcet y Ricardo Rosselló Nevares, fue acusado de 10 cargos relacionados precisamente con fraude, nada más y nada menos que a aquello que se relaciona con los decretos contributivos, ley 20 y 22. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento no hay ninguna relación con aquello que podía ser lo que mantiene a su socio, Fernando Scherer, acusado por cargos relacionados con corrupción alrededor de lo que los servicios que daba BDO, Alberto Velázquez Piñol como su agente supuestamente cabildero en el gobierno de Puerto Rico. Hasta el momento, esa acusación federal que hoy baja contra Gabriel Federico Hernández Colón, nada tiene que ver con eso y sí con relación a un fraude de las leyes 20 y 22. Hace mucho tiempo, desde que las leyes 20 y 22 se pusieron de moda en Puerto Rico, que se habla de todos los incentivos que este tipo de grupo de millonarios atrae para establecerse en Puerto Rico con diferentes proyectos. No tengo la acusación ante mí porque ha sido difícil conseguirla, porque aunque el magistrado Marcos López no aprobó que se mantuviera sellada, aparece todavía sellada en el sistema del Tribunal Federal. El abogado de Gabriel Hernández, Arián Duce, le pidió al juez que no desellara esa acusación para evitar publicidad negativa, pero el juez no lo aprobó. Así que quiere decir que en cualquier momento tendremos acceso a ese documento. Son 10 cargos y están todos relacionados con transferencias electrónicas. No sabemos si Gabriel Hernández es él en sí mismo el que trae proyectos o no proyectos. Nos parece que tendría un cliente y a base de ese cliente, porque él es puertorriqueño y reside en Puerto Rico, entonces es que podría estar imputándosele ese fraude. Pero al día de hoy no sabemos. Le fijaron una fianza de $250,000 en efectivo o asegurada y tiene hasta el 6 de noviembre para presentarla. Cuando esta mañana tuvimos la información de que Gabriel Hernández estaba siendo acusado, definitivamente pensamos en que podría ser lo que se conoce en inglés como un superseding indictment o una acusación enmendada de aquel caso. No lo es un caso totalmente nuevo, así es que tendremos que ver. Interesante que el gobierno de Estados Unidos, Departamento de Justicia en Puerto Rico, esté mirando las transacciones de la ley 2022, sobre todo el IRS, la agencia federal que maneja todos los relacionados a los impuestos y las contribuciones, y la oficina del inspector general, que como siempre digo, FBI en Puerto Rico, inspector general, están haciendo muchos trabajos relacionados a la corrupción o al fraude. Y hoy tenemos un ejemplo. ¿Por qué no quiso el fiscal Stephen Muldrow traer información pública sobre ese indictment? A mí me llama poderosamente la atención. Ayer precisamente estaba Stephen Muldrow en un media tour con medios de prensa escrita hablando de lo bueno
del buen trabajo que se había hecho y de las expectativas que tienen con relación a diferentes casos. Hoy surge esta acusación. Hay una acusación de un gran jurado porque hay un indictment, hay una acusación, y Stephen Muldrow no contesta. A mí ni siquiera las llamadas me contestaron en la oficina del fiscal federal. Ni siquiera la oficial de prensa, ni los mensajes de texto, nada. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. ¿Quién sería el cliente de Gabriel Hernández Colón? Tampoco lo sabemos. Entre republicanos te vea. Y eso es una posibilidad. Dice Yanni Monero, ese arresto trae cola. Yo pienso igual. Con todo respeto, pero como dice la palabra, ¿quién te nombró a ti juez de tu hermano? No entiendo, Milagro Fernández, lo que quieres decirme, si es a mí o es a alguien más. Lo hiciste bien. ¿Quién más está por aquí? Bueno, no tengo. El FBI va a traer, déjeme ver lo que dice Mac. El FBI, bueno, no tengo realmente, no puedo acceder a la información que ustedes me están comentando porque no puedo acceder precisamente al muro. Pero bueno, otro tema que yo creo que no podemos dejar y que es parte del título de este programa es que el Papa Francisco acaba de emitir no una comunicación directa a sus feligreses, sino una comunicación a través de un documental que va a ser público en las Américas, como bien dice el periódico El País, el próximo domingo. Y en ese momento de la filmación de ese documental establece que apoya la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo. Las palabras del Papa surgen del documental Francesco, estrenado el miércoles en el Festival de Cine de Roma y dirigido por el ruso Evgeny Afinevsky. No lo digo, yo hablo mejor ruso que español, que inglés. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso, señala el pontífice en la película. Una toma de posesión que en ningún caso tiene que ver con apoyar el matrimonio homosexual ni en la renuncia a la convicción de que los actos sexuales llevados a cabo entre personas del mismo sexo son pecado. Eso es una afirmación del periódico El País, aunque usted no lo crea. ¿Ok? El periódico El País en su nota, ¿será católico, apostólico y español el que escribió esto? Lo asume como que el Papa no quiso decir que no era pecado. Un poco, me imagino, para salvar a ese público súper fundamentalista católico que debe tener el periódico El País. Vuelve y dice el periódico, la mirada sobre este asunto no completamente nueva en Jorge Mario Bergoglio. Y a eso probablemente se refería el propio pontífice en el documental cuando señala yo lo apoyé. Recuerda, uno de los biógrafos recuerda que cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires se opuso a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se mostró a favor de una ley que regulase las uniones en una votación celebrada en el seno de la conferencia episcopal, que en aquel momento perdió. Lo hizo porque cree que deben respetarse los derechos básicos, oigan, como poder heredar, visitar al otro en el hospital, es una cuestión de justicia civil. Esa fue su posición matizada, pero perdió el voto con los otros obispos. Me encanta lo que dice este biógrafo y que el periódico El País quiere traer y poner en esta nota, porque evidentemente las declaraciones del Papa a través de ese documental van a traer cola. Y yo creo que solamente que se esté discutiendo una posición del Papa, que si pueden vayan al periódico El País y allí hay un trailer, como dirían en country, un abstracto de la película, el documental, que tiene escenas
bien significativas, como esta última, que le preguntan si es inapropiado que, por ejemplo, diga yo los quiero. Y es bien interesante las diferentes tomas de este documental. Hay posiciones políticas de cómo el poder político del mundo está asumiendo la diversidad. Hay imágenes del presidente Trump, hay imágenes de lo que está pasando en Siria. Es bien interesante. Solamente que lo haya planteado. Repítelo. ¿Qué quieres que repita, Eugenia? Con gusto, me dices qué quieres que repita. No hay que olvidar que la cúpula del país es del Opus Dei, exactamente. Solamente que se discuta. Yo me imagino que tiene al sacerdote Carlos Pérez, ese de que es amigo de Tata Charbonnier, que no sé si es que la está ayudando en todo su proceso ahora mismo. Debe estar. ¿Qué va a hacer ahora el Papa, el pastor, el sacerdote Carlos Pérez? Porque ese es su líder espiritual. Ese es el líder de la Iglesia Católica. ¿Qué va a hacer? Está bien interesante lo que está ocurriendo ahí. Al vedar lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Exacto. Carmen Enid, ¿quién me está diciendo algo? Déjenme ver, porque alguien me está diciendo algo y cuando me nombran, eso quiere decir que alguien, bueno, ahora no lo estoy viendo. Quien me esté hablando sin problemas me puede volver a decir qué es lo que me quiere decir. Vamos a ver. Te respeto y te admiro mucho. Fue otra persona que estaba juzgando al Papa. Ah, ya. Ok. Está bien. Perfecto. No, Milagros, tranquila. Yo lo que quiero es saber, porque usted sabe que conmigo no hay problema, que podemos hablar de la diversidad y las diferencias son todo el tiempo puestas sobre la mesa y eso es lo bueno que tenemos aquí, que tenemos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. A planificar, Margarita López, pues a planificar la boda desde ya. Eso es un laico, un laicado. La iglesia acepta a los laicos. Que sea pecado en la palabra de Dios otra cosa que no tiene que ver con el laicado. Ah, eso está bien. Gracias por ese comentario. Repítelo. Entonces, de ahí yo creo que yo les debía de esta mañana que no pudimos utilizar las imágenes. La imagen, Richard Jurado, bendito Richard, la imagen de Tomás Rivera Chats con su amigo, porque lo llama amigo, ayudante desde el 2013, Saavedra Alemany, Cristian, que es uno de esos allegados ayudantes de Tomás Rivera Chats, que creó una corporación junto a otros dos compañeros para crear un negocio de armería o de servicio a las armerías en medio de la aprobación y la discusión de la nueva ley de armas. Esa es la imagen de Cristian Saavedra Alemany con el entonces, el hoy presidente del Senado, el día de su cumpleaños. Y yo creo que hay que ponerla ahí de frente, porque como yo siempre les digo, ponlo en la nevera. Nosotros vamos a escuchar de qué va a pasar con esa corporación. Y nunca se olviden de el Codepola, que eran los cabilderos de esa ley de armas, a quienes estos jóvenes que dicen que nunca tuvieron acceso y que ellos tramitaron todo como cualquier hijo de vecino. Esos jóvenes los vamos a ver en su día dándole servicio a, o viceversa. Ahí está la imagen de Cristian Saavedra Alemany, que está aparentemente libre de polvo y paja, según su compañero, porque él no quiso hablar de cualquier irregularidad con relación a esa corporación. Nosotros no tenemos más información sobre el proceso de depurar esa lista. Ya hablamos y colocamos en las redes lo que sabemos de la madre de Cristian, de Anthony Maceira, Carmen T. Sayas Tirado. En el momento en que Anthony Maceira estaba en el Telegram chat, doña Carmen estaba con un buen contrato con el Senado de Puerto Rico y ahí está.
Y lo último que voy a decir es entrar un poco en la historia de lo que es un salón café. Yo, además de buscar el reglamento del Senado hoy, les voy a hablar lo que sé y lo que pude entrevistar hoy a una persona que lleva no menos de 40 años alrededor de la legislatura de Puerto Rico y que conoce cómo se han dado los procesos allí con lo que es un salón café que es tan viejo en la historia de las legislaturas y de los congresos en el mundo, como retrotraernos al siglo XVIII en Turquía. O sea, es una figura en términos de cómo se componen los parlamentos, las legislaturas, etcétera, que siempre ha estado ahí. A mí me dicen que en ese salón café lo que había era en algún momento bastante atrás sopas de jamón y pan. Y hablé con una persona que, como les digo, haya estado allí por lo menos por los pasados 40 años. Realmente el salón café era este espacio donde sí había cierta producción de alimentos para los legisladores y legisladoras. Vino a cambiar ese principio de un café aquí, algo más light, como dirían en country, a partir del 2000. Fíjense lo que les estoy diciendo. Perdón, a partir del 90. 92, 96, presidente del Senado. 96, 2000, Charlie Rodríguez. Y ahí me dicen que la cosa fue increciendo al nivel que contrataron chef. Este joven, que es el supuestamente supervisor del Salón Café, tiene por lo menos 8 personas a cargo, de los cuales hay muchos de ellos que son personas que llevan, no muchos, perdón, por lo menos 3, según me identificaron en la lista, son personas que llevan tiempo en la legislatura de Puerto Rico. Me hablaron, por ejemplo, de uno de ellos que lleva 16 años allí. O sea, que son personas de mucho tiempo. Específicamente, les tengo que decir que por lo menos hay 4 personas, 5 personas, además de el hijo de Buzo Rodríguez, hermano de Gary Rodríguez, el ex legislador. Entonces el Salón Café va cambiando dependiendo de quién llegue de presidente o presidenta. En este caso, presidente, porque el Senado no ha tenido mujer, solamente ha sido presidenta Zaida Cucuzo Hernández y Jennifer González en la Cámara de Representantes. ¡Ojo! Hay otro Salón Café en la Cámara. ¿Quiénes entran allí? En el reglamento del Senado, del 26.8 al 26.9, está claro quiénes entran allí. No es que va a entrar todo el mundo. Entran los legisladores, alguna gente de servicios legislativos, y cuando van los gobernadores, los ayudantes del gobernador en funciones, juez presidente o jueza presidenta del Tribunal Supremo, esos son los que entran. Pero hoy está convertido en más allá de un salón café. Está convertido en un salón donde se sirven comidas, donde hay un chef o por lo menos una persona que tenga experiencia en el manejo de los alimentos. Y eso es lo que está operando hoy en el Capitolio. Que sería bien interesante saber quiénes, además de esta administración, utilizó chef. Le paga $5,000 a la persona que está a cargo. Saber si hay algún impacto en términos de el legislador ciudadano y la legisladora ciudadana. Recuerde que ellos no le daba con los chavitos que ganaban y por eso tenían que buscar de otra manera allegarse fondos. Me imagino que también que le paguen la comida. Todo eso me parece que es importante contextualizarlo cuando hablamos
de esos que están sirviendo allí en el Salón Café y cómo la legislatura de Puerto Rico ha estructurado incluso un lugar donde antes era tan sencillo como un poquito de sopa con pan y, entiéndase, café, y finalmente evolucionó a un casi restaurante donde hay chef y hay toda una empleomanía que paga la chequera del pueblo de Puerto Rico. Importantísimo. Porque es parte de, yo me imagino que lo que va a plantear, como una vez dijo Tata Charbonnier, que ya no le daba con los $75,000 que se ganaba en la legislatura. A saber si nos dicen que no les da para ir a Burger King o a McDonald's, con el perdón del anuncio, a los fast food. Así las cosas, yo me tengo que ir, son las 5:52 de la tarde. Hablando de Gary PNP, uy, tienes algo ahí. Oca, gracias. O sea, pagamos Salón Café y dieta. Es que lo quería traer, ustedes tomarán decisiones. Recuerden, estamos en bonitasradio.net y usted puede ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21-Negocios en su ATH móvil. Igualmente, insistimos en que puede enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940 San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden que estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify. Allí pueden buscar los podcasts. Siempre están 15 o 20 minutos después que se acabe este programa. Gracias por tu trabajo, Carmen Enid, dice Elsa Gómez. Gracias a ti, Elsa, por estar por ahí. Que lo cierren y cada cual lleve su lonchera de Aladino. Te la comiste. Muy cierto, trabajé más de 10 años en el Capitolio y no pagan en la cafetería, que te cobran como adulto, pero te sirven como comida para niños. Y mucho mofongo, dice Mascot. Así vive la mafia. Gente, ya es hora que sigamos fiscalizando. Y para eso, estos proyectos de periodismo son vitales. Gracias, compartan. Gracias, David Esperón, por estar con nosotros. Tenemos buenísimas noticias. Vamos a tener buenos programas, 2 programas nuevos pronto. Y vamos a seguir atrayendo a todo el que usted entienda que pueda auspiciar este programa. Envíele nuestros contenidos. Se comunican con nuestras asesoras en mercadeo. Ahí está Chris Mark. Éxito y nos vemos el próximo jueves, mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana y buenas noches.